Muy buenos días, mi nombre es Elisa Marbella Ramos González, estudiante de primer ciclo de la licenciatura en Física y Matemática. El día de hoy presento ante ustedes mi proyecto para explicar el tema de razón de cambio de las derivadas. El proyecto consiste en una representación a escala de un problema de derivadas, en el cual se presenta una escalera de 26.5 centímetros recostada sobre un edificio. Acá el estudiante, al realizar la práctica, puede deslizar la escalera de forma horizontal acá y vemos que la escalera se va alejando de el pie del edificio y se va retirando en función de la velocidad con la cual el estudiante vaya jalando acá la pestaña de movimiento. Acá puede retirarlo hasta 11 centímetros, hasta 12, hasta 15, hasta la distancia deseada. Acá es importante que mientras se esté retirando acá esta pestaña hacia la distancia deseada, el estudiante tiene que tomar el tiempo en el cual se tardó para recorrer de acá, del el inicio, hasta la distancia que él tomó. De esta forma podrá calcular la velocidad, que es la distancia dividido el tiempo que tardó en recorrer esa distancia. Y a partir de estos datos, él puede determinar el valor de la derivada de la altura de la escalera en función del tiempo. Para ello también es importante que acá el educando pueda visualizar qué figura se forma entre el ángulo de la escalera recostada sobre el edificio, porque cuando estaba primeramente acá, estaba parada, bueno, estaba recta ahí la escalera, pero conforme va el movimiento, se van dando cuenta que se va formando una figura que comúnmente conocemos que es un triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos el valor de la altura de la escalera, que es de 26.5 centímetros, y tenemos acá la distancia, que en este caso fueron 11 centímetros, que acá, si nos damos cuenta, tendríamos entonces el valor de acá de la escalera y el valor de X si lo tomamos como un plano, pero no tenemos el valor de acá de Y. Acá podríamos nosotros aproximarlo y decir, es 23.5, pero lo correcto sería que nosotros lo calculáramos a partir de una ecuación que nos relaciona acá las tres partes de un triángulo rectángulo. Esta es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, para el cual nosotros consideramos que la escalera, acá el lado más largo de este triángulo, es la hipotenusa, y acá tenemos el valor de uno de los catetos. Entonces lo que decíamos determinar es la altura, el valor de Y. Con esa altura, si nosotros podemos derivar la ecuación del teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar entonces la altura en función del tiempo. Para explicar esto más a detalle, vamos a pasar a la pizarra en pantalla. Hemos trasladado en la pantalla la información respecto a la situación que hemos planteado a través del prototipo a escala y acá tenemos ya redactado el enunciado. Una escalera de 26.5 pies de altura. Acá hemos utilizado la escala. Como se mencionó antes, la escalera en nuestro prototipo mide 26.5 centímetros. Acá en el problema lo vamos a interpretar como 26.5 pies para traerlo a una situación real, ¿sí? Entonces, se encuentra recostada contra un edificio. Si dicha escalera no ha sido colocada correctamente y comienza a deslizarse a lo largo del pavimento, alejándose del edificio a una determinada velocidad, nos preguntan qué tan rápido está descendiendo el extremo superior de la escalera cuando el pie de la escalera se encuentra a 11 pies de distancia de la pared. Y acá tenemos nuestra ilustración, ¿verdad? La escalera, el edificio y vemos cómo se va deslizando. Entonces acá tenemos nuestros datos, los vamos a escribir acá, nuestros datos. Es lo primero que vamos a hacer, es escribir nuestros datos. Tenemos nuestros datos que nos indican acá. Primero nos dicen que tenemos una escalera. Vamos a colocar acá
la escalera que mide 26.5. Tenemos acá, para acá, horizontal, el valor de X la distancia. Entonces acá X es igual a 11, es la distancia recorrida. Entonces a colocar como 11 nada más. Y lo que no sabemos acá es la altura, ¿y? Ni tampoco conocemos la velocidad a la cual se recorrió esto. Por eso se mencionaba que era importante que nosotros tuviéramos anotado ahí cuántos segundos se tardaba la persona que está realizando la práctica en retirar acá el edificio hasta la distancia que hemos determinado, que es 11 pies. En este caso, nosotros realizamos la medición y vamos a anotar acá la siguiente cantidad de tiempo. En este caso, hemos demorado un tiempo de 3.59 segundos. Así que lo vamos a aproximar a 4, ¿sí? Vamos a aproximar a 4 segundos. ¿Y qué es lo que debemos hacer ahora entonces? Vamos a determinar cuál es la velocidad. Vamos a recordar que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividido el tiempo transcurrido. Entonces acá tenemos la distancia que es 11 y el tiempo transcurrido que es 4. Dividimos y obtenemos que nuestra velocidad es igual a dividido 4 es igual a 2.75. En este caso estábamos trabajando sobre pies sobre segundos, ¿sí? 2.75 pies sobre segundos. Por acá. Ya tenemos la velocidad, pero seguimos desconociendo la altura. Entonces la altura, si vemos acá, que se nota una figura, la cual es un triángulo rectángulo, podemos verlo de forma acá. Al unir cada uno de estos lados. Hay una ecuación que nos relaciona cada uno de los lados del triángulo rectángulo y ese es el teorema de Pitágoras. Este establece que la hipotenusa, el lado más largo de nuestro triángulo, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Acá tenemos entonces x al cuadrado más y al cuadrado. Conocemos el valor de E. En este caso, E tiene un valor de 26.5. Entonces, ese 26.5 lo vamos a elevar al cuadrado. 26.5 elevado al cuadrado nos da un total de 702.25. Va a ser igual acá el valor de X. Tenemos que el valor de X es acá 11, entonces elevamos 11 al cuadrado, nos da un total
de 121 más y al cuadrado, que no lo conocemos. Entonces aquí lo que podemos hacer para determinar la altura es únicamente un despeje. Nosotros vamos a despejar el valor de y. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos acá que pasar este 121. Acá si lo vemos está en positivo. Entonces pasa al siguiente lado de la igualdad a hacer su operación contraria. Así que acá el 121 tiene un signo positivo, va a pasar al siguiente lado de la igualdad con signo negativo, signo opuesto. Entonces, ahora vamos a tener la siguiente expresión. Tenemos entonces que y al cuadrado va a ser igual a 702.25 menos 121. Pero acá tenemos y al cuadrado y solo queremos el valor de y. Entonces, como acá tenemos una potencia cuadrada, lo que vamos a hacer es realizar la operación contraria en el siguiente lado de la igualdad. La operación contraria a la potencia es la raíz cuadrada. Entonces acá anulamos esa potencia y acá vamos a sacar raíz cuadrada. Y ahora solo nos queda resolver 702.25 menos 121 nos da un total de 581.25 y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Nuestro resultado entonces va a ser el valor de y de la altura. La altura entonces es de 24.10 9, acá lo vamos a aproximar a 11, 11, 10, ¿sí? 24.11 pies. Entonces acá ya tenemos nuestra altura, pero ¿cómo vamos a hacer para poder determinar la rapidez? Acá dice qué tan rápido va descendiendo el extremo de la escalera cuando el pie de la escalera dice está a 11 pies de distancia. Acá lo que tenemos que hacer es derivar y determinar acá la derivada de y en función de t, es decir, la derivada de la altura en función del tiempo. Para esto vamos a plantearnos la siguiente expresión. Acá vamos a volver a partir de la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Vamos a volver a utilizarla y lo que vamos a hacer es derivar. Para poder derivar, lo que vamos a hacer es acá, primeramente vamos a sustituir el valor de e al cuadrado, ¿sí? El valor de e al cuadrado, ya teníamos ese valor. E vale, dice 26.5 elevado al cuadrado, entonces es 702 702.25. Igual x al cuadrado más y al cuadrado. Acá, si nos damos cuenta, ya tenemos una ecuación, ¿sí? Tenemos ya formada una ecuación. Acá tenemos el valor constante, ¿sí? Y acá tenemos nuestras variables. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar. Acá, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, acá nos queda 0, ¿sí? Igualdad 0. 0 va a ser igual a la derivada de x al cuadrado. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordando la regla de la potenciación. Acá, este 2 pasa a multiplicar a x. Tenemos entonces 2x. Y a este cuadrado, a este 2, vamos a restar 1. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces acá, el 1 no lo colocamos. Acá, 2x por
de x de t, de x de t, más la derivada de y al cuadrado, que realizamos el mismo procedimiento que hicimos acá. 2 pasa a multiplicar a 2y, porque acá 2 menos 1 igual 1. Más 2y por dy de t. Acá. Entonces ya tenemos nuestra expresión. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar la derivada, dijimos la derivada de la altura en función del tiempo. Y eso es lo que tenemos acá, de y de t. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar esta ecuación en función de y de t. ¿Cómo lo hacemos? Acá, considerando que 2x por dx de t están en signo positivo, de este lado de la igualdad, lo trasladamos al siguiente lado de la igualdad a realizar su operación contraria o estar con el signo contrario. En este caso, como aquí es positivo, en el siguiente lado de la igualdad va a estar en signo negativo. Entonces tenemos menos 2x por dx dt es igual a 2y por dy dt. Y acá aún podemos despejar aún más. Si nos damos cuenta acá, tenemos que este 2y está multiplicando a dy dt. Entonces, como acá está multiplicando, su operación inversa, su operación contraria sería la división. Entonces, lo pasamos al siguiente lado de la igualdad a dividir. Tendríamos entonces 2x por dx dt igual a dy dt. Y acá nos está dividiendo. Acá está dividiendo 2y. Acá podemos hacer algo. Y es que acá tenemos dos factores, ¿sí? Que son iguales. Tenemos 2 que multiplica aquí a x y 2 que multiplica a y. Acá estos factores nosotros los podemos simplificar, es decir, podemos anular su expresión. ¿Por qué? Porque 2 dividido 2 nos da un igual 1. Nos da igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos 1, ese 1 no afecta a nuestra operación. Nosotros podemos entonces simplificarla y tendríamos entonces nuestra expresión es igual a menos x más, acá acá se me fue el signo más, es por dx de t por dx de t es igual a la derivada de la altura en función del tiempo. Y acá dirán, bueno, entonces acá ya queremos descubrir cuál es la altura en función del tiempo, pero entonces acá, ¿cuál es el valor de dx de t? Recordemos que la velocidad es igual a la división de la distancia en función del tiempo, es decir, que la velocidad es igual a la derivada de x sobre t. Entonces acá, este valor es igual al mismo valor que tenemos acá de la velocidad. Entonces ahora ya solamente tenemos que sustituir valores para poder hallar nuestra derivada. Tenemos entonces acá menos, ese es el valor de x es 11, menos 11 por x de t, es el valor de la velocidad. Tenemos 2.75
4.75 dividido y el valor de y es de 24.11. Y eso va a ser igual a de y de t. Entonces ahora calculamos. Primero operamos el numerador, ¿sí? Menos 11 por 2.75. Eso nos da un total. Acá lo vamos a anotar. Nos da un total de menos 30.25. Acá 11 está en pies y acá 2.75 está en pies sobre segundos. Entonces acá tendríamos pie cuadrado sobre segundos. Y esto va a estar dividido entre 24.11. Dividido de 24.11. Entonces, 10. Ahora realizamos la división. Menos 30.25 dividido 24.11 nos da un total de menos 1.25. Y acá, ¿bajo qué unidad vamos a expresar? Acá si vemos, acá tenemos pie al cuadrado y aquí tenemos un pie. Entonces, este pie simplifica a este pie cuadrado y nos quedaría el resultado como pie sobre segundo. Acá ya tenemos nuestro resultado, el valor, ¿sí?, de la derivada de la altura en función del tiempo. Esta es nuestra velocidad. Dice qué tan rápido está descendiendo el extremo superior de la escalera cuando el pie de la escalera se encuentra a una distancia de 11 pies de la pared. Acá tenemos signo negativo. ¿Por qué? Porque la altura se está reduciendo, ¿sí? Está disminuyendo la altura que la escalera tenía. Si vemos, está cayendo, está descendiendo. Está más cerca al suelo. Es por eso que tiene un signo negativo. Entonces, nuestro resultado es que la rapidez la que la escalera desciende. Vamos a trasladar acá, tenemos más espacio. Igual a 1.25 pies sobre segundos. Acá la rapidez, como es un escalar, lo podemos colocar sin el signo. Sí, el signo solo nos indica la dirección. En cambio, si escribiésemos la velocidad con la que la escalera desciende, ahí sí tendríamos que colocar el signo, porque la velocidad es un vector y tiene que llevar su signo. Ahí sí ya tendríamos que poner es igual a 1.25 pies sobre segundos, y eso sí tendría que ir en negativo si hablamos de velocidad. Pero acá la rapidez, repito, es un escalar, entonces puede ir sin el signo, ¿sí? Y acá, entonces, a través de la práctica en este prototipo, nosotros podemos resolver problemas similares a este. Lo único que tenemos que hacer es realizar el movimiento de la escalera, ¿verdad? Disminuir su altura o aumentarla en la cantidad que el estudiante desee, de acuerdo a la práctica que se realice en clase, según la guía del docente. Acá, este enunciado es muy básico y se puede utilizar, y lo único que se haría
sería reemplazar los datos, reemplazar acá este 26.5 pies, reemplazar acá la distancia, porque los demás datos pues los obtenemos nosotros a raíz de la práctica, la velocidad la obtenemos a raíz de la práctica y puede cambiar dependiendo de qué tan rápido la persona que está realizando la jale, la pestaña que separa la escalera del edificio o qué tan lento lo haga, ahí va a ir variando la velocidad porque el tiempo va a variar. Entonces acá, si se dan cuenta, hemos realizado este ejercicio y lo hemos hecho a partir de una práctica. Y esta práctica permite al educando ver la utilidad de la razón de cambio dentro de un diario vivir. Porque constantemente, si no colocamos bien una escalera, ¿qué es lo que va a pasar? Ocurren accidentes. Entonces acá podemos calcular qué tan rápido esa escalera va a ir cayendo. ¿Y será que estos, acá nos dice menos 1.25 pies sobre segundos? ¿Será que en ese transcurso de velocidad nos dará tiempo de bajar de la escalera antes de que ocurra un accidente? ¿O es mejor, es más conveniente acá tomarnos el tiempo y asegurar bien la escalera para que no se menee? Acá nosotros podemos interpretar qué tan útil es este tema, no solo para calcular algo, una cantidad que no conocíamos, sino también para nosotros utilizarlo como una herramienta, así una herramienta que nos permita conocer valores y asimismo prevenir situaciones o corregir problemas, solucionar problemas de nuestro diario vivir.